Actualmente es uno de los personajes más luminosos y representativos de la espiritualidad. Es doctor en medicina alternativa, destacado yogi y un gran sanador. El reconocimiento de Gurudev Singh es internacional. Sin embargo, su amor por el país que lo vio nacer lo hace sentirse orgulloso de ser mexicano. En Gurudev encontramos un hombre de carisma innato y muy buen humor, un ser humano ejemplar, pero sobre todo un mexicano siempre dispuesto a ayudar a todas las personas. Hoy platicaremos en corto con Gurudev, el maestro de Kundalini Yoga, el hombre y uno de los seres espirituales más influyentes en México, en Europa, en la India y en Estados Unidos. Acompáñeme usted a conocerlo. Gurudev Singh Khalsa nació el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de Puebla. Su madre, Olga Lezama Hernández, era una mujer muy apegada a la tradición mexicana, y su padre, Octavio Cano Corona, un doctor en física, pionero en la cristalografía de nuestro país. Ambos fueron esenciales e influyeron en su manera de ser y de pensar. Su personalidad y espíritu compasivo lo llevaron desde muy joven a interesarse por los temas de la sanación. Estudió todo lo relacionado con la herbolaria mexicana de acuerdo a las tradiciones prehispánicas. Cuando tenía 21 años de edad, empezó a practicar y estudiar Kundalini Yoga en el ashram ubicado en San Ángel en los años 70 bajo la tutela de Babaji Singh Khalsa. Yogi Bayan, quien trajo las enseñanzas de Kundalini Yoga a Occidente en el año de 1969, le enseñó durante 10 años sus conocimientos sobre la técnica de Satnam Rasayan. Más tarde, Gurudev se encargó de diseñar el método para enseñar esta técnica que le fue transmitida por su maestro. A mediados de los 80, el maestro Bayan lo envió a difundir sus enseñanzas a Italia. Fue ahí, en Roma, donde abrió su primer curso, su taller una vez al año. Escribió el libro Satnam Rasayan, El arte de sanar, y en 1989 fundó la Escuela Internacional de Satnam Rasayan. En reconocimiento a su labor de divulgación e investigación en medicinas complementarias, fue galardonado doctor honoris causa por la Universidad de Columbia. Su centro, en Roma, Italia, es famoso por formar los mejores sanadores de Europa. Ha sido aclamado como uno de los curadores más grandes de nuestro tiempo. Tu mayor divinidad posible es ser un ser humano. Es largo el camino que emprendió Gurudev para llegar hasta donde hoy se encuentra. En su andar ha experimentado todo tipo de aprendizajes, pero el maestro siempre ha encontrado la luz en la oscuridad. Cuando parecía que su destino era dedicarse a las tradiciones mexicanas, la herbolaria o al tallado de madera, su vida dio un giro que modificó su manera de percibir la existencia, sobre todo cuando asistió a una clase de Kundalini Yoga. La gente que lo conoce lo define como un ser humano compasivo, paciente, realista y sencillo. Pero ¿cómo se define a sí mismo Gurudev Singh? Yo pienso que Gurudev Singh es esencialmente un muchacho mexicano de este tiempo. Hace muchos años, cuando allí por el 68, después de la crisis política, muchos de los jóvenes nos fuimos a buscar las raíces mexicanas en las zonas indígenas. Yo tuve suerte, encontré un indígena que usaba su tradición y era una tradición contemplativa. Me pasé algunos años con él y como después de 1 año y medio, él habla español perfectamente,
me di cuenta que su español que yo estaba hablando no tenía nada que ver con mi español. Sin embargo, lo que él era parte de mi recuerdo, parte de mi esencia como mexicano. Y me quedé con él y estudié con él un buen tiempo y estudié esta forma contemplativa de acción en la realidad. O sea, esto quiere decir que no antepones un símbolo a lo real, sino permites que la realidad sea experimentada. Esencialmente en este grupo indígena lo hacen a través de caminar y a través de su devoción. Pero había una gran diferencia, una gran imposibilidad de lograrlo a través de mi contacto civilizado. Y en ese tiempo encontré un enseñante de yoga, de Kundalini Yoga, y empecé a estudiar. Y lo que encontré fue una técnica que me permitía reducir mi enajenamiento, mi condicionamiento, que me impedía obtener un estado contemplativo. Y empecé a estudiarlo muy seriamente. La palabra gurú proviene del sánscrito y significa el que ilumina o maestro espiritual. Esta iluminación se refiere a la sabiduría que llega a una persona cuando obtiene un estado de conciencia elevado. Aprender a relacionarse con los demás de un modo natural, sin prejuicios, así como sentirse presente con uno mismo y con el mundo que nos rodea, es posible con el Satnam Rasayan, una técnica milenaria de sanación proveniente del norte de la India. La práctica de esta meditación profunda ayuda a resolver desequilibrios físicos y emocionales como dolores, cansancio, depresión, falta de autoestima, tendencias adictivas, ansiedad y estrés. Así como en yoga la respiración y las asanas son fundamentales para mantener el cuerpo y la mente en equilibrio, en la vida es necesario ser receptivo a los cambios para mantener la armonía. Y justamente fue así como llegó el conocimiento del Satnam Rasayan a Gurudev. Esta práctica fue transmitida de maestro a discípulo en silencio, hasta que Yogi Bayan depositó sus conocimientos en el gurú y le confió la misión de transmitirla a otras personas, a otra generación. Un día conocí a mi maestro y mi maestro de Kundalini Yoga me empezó a entrenar personalmente y un día indujo un estado específico de la conciencia, ese estado, un estado de silencio proyectivo, y yo lo reconocí. Él lo reconoció que yo lo reconocí, y a partir de eso empecé a desarrollarme como un curador de una técnica tradicional que se llama Satnam Rasayan. Es una técnica esencialmente experimental y lo que permite es desarrollar un estado de silencio activo, un estado de conciencia muy desarrollado, muy eficiente mentalmente. Y cuando mi nivel de paranoia se bajó, pensé que había descubierto algo que podía ser aplicable a la gente que tenía toda esta ansiedad del tiempo, todo esto de lo que estaba sucediendo en ese tiempo en México, que era muy conflictivo. El Kundalini Yoga, como Yogi Bayan lo enseñó, es una técnica yógica para hacer que la gente pueda equilibrarse a este tiempo, que viene de una psique totalmente simbólica a una psique experimental.
O sea, dejamos de buscar la información simbólica y lo que buscamos es la experiencia. Y en ese momento, o sea, como no fuimos preparados para ese momento, o sea, hay un nivel de ansiedad muy alto. Y lo que se buscaba en el Kundalini Yoga es resolver ese proceso de ansiedad. Esto empezó a funcionar muy bien. O sea, había muchísimos estudiantes de Kundalini Yoga, los ashrams crecían. Pero un día Yogi Bayan llegó a la conclusión de que no había tiempo, que el Kundalini Yoga, que crecía fabulosamente, no crecía suficientemente rápido para el nivel de insanidad al que estábamos llegando, que bueno, evidentemente llegamos, ¿no? Y en ese momento propuso esta técnica de Satnam Rasayan, que lo que hace es a través de tu mente meditativa proyectiva, te da la posibilidad de hacer que alguien se equilibre por el efecto de la meditación de alguna persona sobre el estado mental del otro. O sea, en vez de hacer Kundalini Yoga, tú visitas una de esas curanderos de Satnam Rasayan y va a producirte el mismo efecto que te produce el Kundalini Yoga sin hacerlo. ¿Quién era Yogi Bayan? ¿Por qué no nos platicas? Yogi Bayan era un yogi un poco fuera fuera del estilo yógico normal. Tenía la habilidad de interrelacionar el momento, producir un ejercicio que liberara la resistencia que te estaba impidiendo tener una relación más tolerante. Su yoga era una yoga básicamente para aumentar tu nivel de tolerancia. O sea, al momento que tú aumentas tu tolerancia, aumentas tu capacidad de relación consciente, y te da la posibilidad de tener una experiencia más profunda de tus relaciones. Entonces, él esencialmente estudió yoga tradicional. En algún momento, antes de venir a Estados Unidos, tuvo una experiencia de un nivel de conciencia que él llama para Projective Meditative Mind, y se viene a Estados Unidos. Viene a Canadá, no le gusta Canadá y viene a Estados Unidos. Él dice que viene a Estados Unidos porque esta parte del yoga que él estaba desarrollando era muy interesante para los soviéticos en sus escuelas de parapsicología. Entonces él no quería participar con los soviéticos, entonces viene a Canadá, llega a Los Ángeles y abre su primer ashram. Y él dice, bueno, que él llegó con una sola meditación. Ahora, cuando está en Estados Unidos, empieza a desarrollar desarrolla este sistema, que es un sistema esencialmente que va a usar un lenguaje muy simple, un lenguaje físico muy simple. Va a usar sonidos y formas de respiración, mantras, y te permite a través del lenguaje corpóreo hacer que el flujo del prana sobre tus canales, tus nadis, modifiquen tu tendencia, modifiquen la resistencia que te está obligando a tener una tendencia en la relación que te impide ser tolerante. O sea que si tú observas, las opciones de tu existencia están limitadas por tu tendencia. O sea, tú tienes un marco de dolor, miedo, y esto va a organizar tu existencia. Nunca vas a poner un pie fuera de ese marco, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento la mente negativa, que es como la guardiana de tu ego, te dice que a lo mejor desapareces, ¿no? A lo mejor mueres, o a lo mejor hay demasiado dolor, o a lo mejor algo extraño está del otro lado, ¿sí? Y así vivimos. Entonces tú dices, bueno, yo soy determinado y delimitado de esta condición.
Ahora, dónde está escrito esto? Bueno, está escrito en tu nivel de tolerancia de tu sistema nervioso, ¿no? O sea, cuánto estrés eres capaz de aceptar. Ese es tu límite, ¿no? ¿Y qué pasa si tu sistema nervioso se vuelve más tolerante y aumenta mucho más aspectos, mucho mayor input, ¿no? Más retroalimentación? Ah, bueno, entonces tus opciones se abren, ¿sí? Tu espacio de tolerancia y de conciencia se amplía. Y en ese momento eres capaz de aceptar más relaciones. ¿Cuál es el límite de aceptación de los seres humanos? Es infinita. Que es un sistema esencialmente que va a usar un lenguaje muy simple, un lenguaje físico muy simple, va a usar sonidos y formas de respiración, mantras, y te permite a través del lenguaje corpóreo hacer que el flujo del prana sobre tus canales, tus nadis, modifiquen tu tendencia, modifiquen la resistencia que te está obligando a tener una tendencia en la relación que te impide ser tolerante. ¿Cómo entendiste el sistema de curación a través de las enseñanzas de Yogi Bayan? Bueno, lo que pasó es que yo trabajé mucho sobre mi proceso de reacción. O sea, Yogi Bayan era un gran maestro y lo que hacía era conversábamos, yo reaccionaba y al día siguiente regresaba, volvíamos a conversar. Al momento que yo reaccionaba, la plática terminaba. Entonces, a través de esta conversación, yo observaba en qué momento yo no podía liberarme de la reacción. Entonces meditaba, hacía todos estos ejercicios hasta que llegó un momento en que dejé de reaccionar. O sea, era capaz de aceptar el proceso sin tener una reacción. Vamos a pensar que la reacción es como si la conciencia se concentra, ¿sí? Y no permite las otras cosas que están sucediendo, ¿sí? O como el dolor, tú tienes un dolor de muelas y entonces el dolor de muelas se vuelve absoluto. Y tu conciencia dice, este es mi momento y este es mi punto en donde yo sufro y no hay otro lugar, ¿no? Pero lo que sucede es que mientras tu dolor de muelas está sucediendo el infinito, ¿sí? Pero tu conciencia está concentrada en un estímulo que te está produciendo una reacción, ¿sí? Entonces, bueno, a través del yoga llegamos a un momento en que tú puedes reconocer tu dolor, pero también reconocer que todo lo demás está sucediendo. Y entonces un día estaba yo allí y yo estaba en ese estado, en donde no importa lo que pasara, yo era capaz de percibir el momento en su amplitud y no identificarme con un evento. Y entonces lo que él hizo fue indujo un estado específico, que es este estado de la mente meditativa proyectiva. Y cuando yo reconocí ese estado, la enseñanza se acabó. Me tomó como 10 años desarrollar ese proceso. Un día llegó Yogi Bayan y me dijo, tú debes irte a vivir a Italia, cosa que yo jamás me hubiera pensado. ¿Sí? Yo soy puro mexicano, ¿no? Me gusta México, disfruto México, me encanta. Dice, no, debes irte a Italia. Entonces le digo, ¿por qué Italia? Dice, porque todo mundo que ha conquistado Roma ha conquistado el mundo. Y con esa frase me fui a vivir a Italia. Y bueno, desarrollé la enseñanza, tenemos una escuela muy amplia, gente que investiga este proceso y lo practica. Y además aplican la técnica y tienen muy buenos resultados. Al regresar conoceremos más sobre la espiritualidad de los mexicanos. ¿Cómo retomar ese espíritu y ese sentido de grandeza que tiene el pueblo mexicano en un mundo tan convulsionado como el actual? Primero,
necesitas una disciplina que te permita que tu nivel de ansiedad, que te obliga a arrinconarte, deje de ser el origen de tu acción. Por eso, de alguna manera me pegué al Kundalini Yoga. ¿Por qué? Porque a través de los ejercicios me permitía, al menos si no eliminar mi ansiedad, reconocerla y reconocer que ese no era el espacio de la relación. Por espiritualidad podemos entender un conjunto de creencias, pensamientos, rituales o actitudes de naturaleza mística que impulsan al ser humano hacia su crecimiento y desarrollo, ya sea físico o emocional. El vínculo entre el hombre y su espiritualidad puede ser íntimo o social. Lo cierto es que este es un tema presente desde el origen de la humanidad. Esencialmente para nosotros en este tiempo es regresar a nuestras raíces, pero no a nuestras raíces de creencia, sino de experiencia. ¿Sí? Evitar que nuestro bagaje sobre nuestra cabeza nos impida relacionarnos con el ser. Y esto fue lo que aprendí con Yogi Bhajan. Lo aprendí evidentemente en una tradición que es la tradición del norte de la India y sobre todo con este grupo del Sikh Dharma. Es una tradición que se desarrolló allí en el siglo XIV con la llegada de un señor que se llamaba Guru Nanak, que no realmente inventó una religión, sino tomó la tradición y la explicó como una forma de alguna manera tecnológica para obtener lo que el Kundalini Yoga obtenía haciendo ejercicios y meditaciones, o lo que mi maestro mexicano intentaba enseñarme caminando y platicando. ¿Cómo retomar ese espíritu y ese sentido de grandeza del pueblo mexicano en un mundo tan convulsionado como el actual? Primero, necesitas una disciplina que te permita que tu nivel de ansiedad, que te obliga a arrinconarte, deje de ser el origen de tu acción. Por eso, de alguna manera me pegué al Kundalini Yoga. ¿Por qué? Porque a través de los ejercicios me permitía, al menos si no eliminar mi ansiedad, reconocerla y reconocer que ese no era el espacio de la relación. Que si yo me relacionaba a través de ese espacio, solo lo que era continuaba a ser una repetición de mi compulsión. Ahora, las técnicas como Kundalini Yoga, como otras técnicas espirituales que te permiten mantener tu estado de no reacción, ¿sí? Eso no quiere decir que te insensibiliza, sino al contrario, que abre mucho más tu espacio sensible, que te permite relacionarte conscientemente. Y esta fue nuestra tradición. También he observado las danzas mexicanas, ¿sí? Los caminos, las ceremonias, que nos permiten entrar en ese estado meditativo contemplativo, que nos permite tener una relación mucho más profunda con lo que está pasando. La meditación en México se hacía caminando, se hacía danzando, se hacía yendo a los centros ceremoniales, se hacía cantando. Gurudev, ¿qué consejo darle a nuestros paisanos? Tú que viajas por todo el mundo. Esencialmente que se reconozcan a sí mismos y que por mal que están las cosas, que las pueden hacer mejores, ¿sí? Tiene que salirse de este programa de sobreexplotación del medio y del ser humano, ¿sí? Y darse cuenta que algo les pasó aquí por nacer aquí, y que lo reconozcan y lo disfruten. Eso algo les pasó por nacer aquí, Sí, y o sea, reconocerlo. tú y yo somos mestizos,
Sí. pero nacimos aquí, ¿no? Y algo que había aquí nos tocó. Ese sentido de grandeza, esas raíces y esa posibilidad de crecimiento espiritual. Y sabes que no me gusta la palabra crecimiento espiritual. Tú ya estás perfecto, nada más deja de estar distraído, ¿sí? Y ese es a lo mejor mi objetivo constante, es no estar distraído, ¿sí? O sea, todo este fasad, no. Yo soy aquí y me permito que la realidad me toque. En México, nuestra desgracia fundamental es que esencialmente somos místicos, ¿no? O sea, Yogi Bhajan decía, bueno, tú encuentras un 30% de mexicanos con una mente meditativa desarrollada. Takata Roshi, que budista que vino ahí en los finales de los 60, principios de los 70, escribe un artículo muy bonito que se llama México no necesita del Zen. Porque lo que decía es que los mexicanos tradicionales esencialmente están en un estado de Zen. O sea, cuando vivía con los indígenas, nos teníamos que sentar, tomar café para pensar. O sea, nos sentábamos, tomábamos café y decía, vamos a pensar. Y pensábamos y después de un rato decía, bueno, ya pensamos, vamos a hacer otra cosa, ¿no? O sea, que la función de la mente, que es el pensamiento abstracto, solamente es un pedacito de la conciencia. Ahora, cuando tú dices, bueno, ¿qué pasa con los mexicanos? Cuando yo vengo a México y enseño en México, enseño intensamente cosas que no me atrevería a enseñar a otro lado. ¿Por qué? Porque esencialmente los mexicanos tienen esta capacidad meditativa profunda y además que socialmente lo aceptan. Gurudev Singh es el actual sucesor de un linaje que hunde sus raíces más cercanas en la India del siglo XIV. Actualmente, su alcance ha traspasado fronteras. Es un hombre auténtico que transmite paz, armonía y a través de su existencia hace de su vida una fuente de inspiración. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe a nuestra próxima emisión, donde conoceremos en corto a otro mexicano que contribuye a construir un país con mejores oportunidades.